Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hoy aquí en la cava de Don Sánchez, uno de los que para mí es uno de los mejores restaurantes de aquí de Los Cabos, y justamente inaugurando este proyecto con alguien con quien siempre he querido tener este tipo de conversación a cámara, porque siempre hemos tenido muy buenos diálogos. Mi buen amigo, el chef Edgar Román. Gracias. Que creo que no necesita más presentación que la que ya les daremos. Pero, chef, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a tu cava. A mi cava. Pero a tu podcast, muchísimas gracias, Sebastián, pues ahora sí que por darme la primicia de comenzar con este proyecto contigo. Me siento muy honrado de que igualmente me escojas como para participar aquí en tu podcast, y la verdad es que pues nada, bienvenidos a su casa. Esperemos que disfruten de esta rica charla. Sí, y pues antes de comenzar también pues platicar que nos vamos a tomar una botellita de tu vino, que justamente pues como parte de los muchos talentos del chef nos estaba platicando un poquito fuera de cámara, que es un vino que él seleccionó justamente y que pues vamos a, como esta conversación, dejar que vaya abriendo conforme vaya avanzando, y pues ya durante la plática también nos compartes un poquito el cómo es tú elaborar tu propio vino, integrarlo a tu cocina, y son varias cosas los puntos que me gustaría tocar contigo. Seguro que sí. Pero primero que nada, chef, me gustaría mucho que le compartas a la gente. Hagamos de cuenta que estás hablando con gente que no te conoce. Claro. Sabemos que aquí en La Baja ya eres una celebridad, que donde te pares ya te ubican, ya lo sabemos, pero esto, la idea es que trascienda. Y si hablamos de el origen, ¿qué fue lo que te enganchó a la cocina? Pues mira, creo que los cocineros nacemos. Hay algunos que nacen y se descubren con este placer y con esta pasión a través de los años. Muchas veces es algo que ya lo traes, normalmente se nota desde chico cuando te llama la atención la comida y comer y probar, y al mismo tiempo tratar hasta de cocinar. Eso es algo que yo creo que, como te repito, creo que se nace, es algo que normalmente lo trae posiblemente, y no haya un 100% de seguridad en eso, pero lo traes casi a veces de herencia, ¿no? Porque en mi familia, bueno, la gastronomía era cosa seria. Si bien no eran restauranteros como tal, a una parte de la familia sí, pero no en general. Por ejemplo, mi padre médico, mi madre contadora, auditora del Banco de México. O sea, sin embargo, el tema de la gastronomía era súper importante. Y mi padre, un gran cocinero amateur, o sea, ¿no? De hacer paellas, de hacer asados, de cocinar y de hacer muchísimas cosas. Le encanta cocinar. Sin embargo, su pasión, pues, es la medicina, ¿no? Y él lo ha dicho 1000 veces, que vine sin querer a cumplir uno de sus anhelos, que al final del día su gran pasión seguirá siendo la medicina desde el día que se murió. Un día le preguntaba que si él volvería a escoger ser médico. Dijo, sí, definitivamente sí. Yo pensé que iba a decir, no, a lo mejor también me quiero ser chef. No, estaba muy convencido. Y me dice, ¿y tú? Definitivamente cocinero, ¿no? Así que es un tema que apasiona, ¿no? Como tal. Pero es algo que también ha ido mucho en incremento, ¿no? Yo creo que la cocina ha evolucionado a un punto en el que habrá quien diga, fíjate, por ejemplo, mi abuelo es biólogo, y mi abuelo estaba comentando el otro día con mi abuela que es muy buena cocinera, no es cocinera de profesión, pero es muy buena cocinera, como toda abuela, ¿no? Y como mis abuelas, que una de ellas, bueno, podría haber sido chef de un restaurante. Y de ahí te agarras, ¿no? Pero mi abuelo decía, con esta formación científica, ¿no? Esta parte de, yo creo que la cocina no es otra cosa más que un laboratorio, dice él. Claro. Dice, tienes temperatura, tienes medidas, tienes básicamente un proceso químico, ¿no? Y luego, sí, y si se lo platicas a un chef, habrá quien te diga, claro, pero habrá quien te diga también que tiene algo que roza en lo artístico, ¿no? Tal cual. Mira, yo creo que, y es que aquí es entrar en dos temas distintos. Una cosa es el cocinero. El cocinero es la pasión, el sazón, esta parte de cocinar sin estar buscando halagar a nadie más que a veces a tu mismo paladar. Es esta parte como inclusive hasta media envidiosa, si quisieras verlo de esa manera, en donde el cocinero nace, como te decía, y lo que busca es esta satisfacción de poder
crear algo que lo llene plenamente a él y que normalmente cuando haces algo que te satisfaga muchísimo, siempre va a haber alguien que también lo aprecie, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Y luego está la parte profesional, y ahí es donde entramos en un tema que es donde pudiera empezar el tema de poquito de controversia, porque de pronto la gente, el común denominador de la gente, piensa que chef y cocinero son lo mismo y que entonces el chef es el que cocina todos los platillos de una cocina, entonces cualquier cocinero es un chef, y de pronto está esta confusión, porque realmente es una confusión, o que van y estudian en una escuela y salen siendo chefs, o todo este tipo de cosas, ¿no? Casi todo el que cocina es un chef. Y de pronto pero no hay niveles de chefs. No, en realidad no es así. Efectivamente, hay cocineros empíricos que se profesionalizan y llegan a la posición de chef, a veces porque se la autoponen, ¿no? El cuate que le gusta cocinar, que de esos hay muchísimos, y terminan poniendo un restaurante porque alguien o tienen el dinero o hay muchísimos que de pronto fueron cualquier otra cosa, ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, doctores, y después dicen, no, yo quiero ser Lo mío es esto. No, Sí. Y yo quiero hacer esto, yo me apasiona. Obviamente no tienen un entrenamiento profesional porque no empezaron en la profesión, no se desarrollaron, no se crecieron. Y normalmente sucede que se topan con pared y se topan con un negocio muy difícil, muy competido, muy sacrificado, que siempre rebasa por mucho la expectativa del que se avienta al negocio, ¿no? Entonces, algunos, y los que han llegado a ser exitosos, que son nada, y te lo digo honestamente, es nada, es muy, 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 muy poquito el porcentaje de estos, son gente que, bueno, tenían el suficiente dinero o tuvieron gente que tuvo la suficiente fe en ellos de echar a perder hasta que aprendieron, ¿no? Y de quebrarlo hasta que se pudo, ¿no? Y esto hay mucho. Ya es entrar un poquito medio en el tema, te digo, de controversia, pero esa es la realidad de las cosas. Ahora, me vas a decir, ¿qué es un chef? Bueno, el chef es definitivamente el líder de una cocina. Su nombre, como lo indica en francés, chef, es el jefe, y es el jefe de la cocina. Ahora, la palabra de jefe, y eso lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? La diferencia entre ser jefe y ser un líder, ¿no? Bueno, efectivamente, el jefe de la cocina tiene que ser un gran líder, pero tiene que cumplir con muchos más roles que te los da la experiencia nada más, ¿no? Uno, pues obviamente, saber mandar, y para saber mandar tienes que saber hacer. Tienes que saber servir, ¿no? Entonces, si en tu vida tuviste que desincrustar una cacerola llena de hollín, pues para empezar, no supiste ni por qué se hace el hollín, ¿no? De que a lo mejor están trabajando mal las válvulas de oxígeno con el gas de la estufa y que por eso sale, ¿no? Muchos, no, es que ya está acabando el gas, ¿no? Bueno, puede, pero muchas veces no es eso, ¿no? Y quitar el hollín no es fácil, ¿cómo lo quitas? Entonces, todas esas cosas de lo que estamos hablando, que es algo muy simple, un chef lo necesita saber, ¿no? Eso es el steward. ¿Y quién le va a enseñar al steward? Si normalmente el steward es la posición más humilde dentro de una cocina, ¿no? El lavaloza, pues, alguien le tiene que enseñar a la lavaloza cómo tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, de ahí viene el siguiente nivel, en donde necesita, obviamente, ya hablamos de liderazgo. ¿Cómo te puedes hacer un líder? Pues sabiendo hacer todo. Después, tienes que ser un buen administrador. Y ser un administrador de una cocina, pues no es solamente poder sacar el balance de cuánto te cuesta un platillo, ¿no? Calcular las mermas. ¿Qué cosas pueden ser mermas? ¿Qué cosas puedes reaprovechar? ¿Qué cosas definitivamente no? ¿Cuánto le debes de cargar eso a los platillos? Y el perfil del negocio que estás haciendo. ¿Cuál es tu target de negocio? O sea, un chef es un empresario, al final. Tiene que tener los conocimientos suficientes para poder tener una empresa simplemente en su cocina. ¿Por qué? Porque además de esta parte de la administración, tiene que poder llevar recursos humanos, ¿no? Esta escena de el chef gritón y todo, sí, claro que sí. O sea, yo no conozco ninguno de mis colegas, aún muchos que conocen que son tranquilos y todos. O sea, si estás en esa posición, tienes que tener carácter. Y hay un tema muy interesante en las cocinas que es este. Las cocinas deben de tener orden, y para tener orden debe de haber un escalafón, debe de haber una organización, y
el tema campechano de pronto que se suscita, ¿no? En cocinas improvisadas, en donde, no, todos somos cuates, todos somos compas, cerramos el turno, nos vamos a echar unos tragos, y al otro día llegamos todos juntos a cocinar otra vez. Suena muy bonito, ¿no? Suena muy romántico, pero así no funciona una cocina, ¿no? Cuando tú te pasas de socializar con tu propia gente, pues obviamente tu nivel de respeto y de autoridad con ellos va a disminuir, ¿no? ¿Qué sucede cuando obviamente tienes esa línea bien marcada? Pues de pronto te empiezas a dar cuenta, cuando ves una estructura de una cocina bien organizada, que se parece mucho a lo militar. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día tiene que ser una sola voz cantante, una sola dirección y una sola línea de trabajo. Y es exactamente como funciona en la milicia. Necesita ser una sola persona la que ponga, para bien o para mal, las bases para un lado, para el otro, esto así, esto no, esto aquí, esto allá. Eso es en la estructura de una cocina. Y después entra la parte artística. Un chef tiene que ser lo suficientemente buen cocinero. Y ser muy buen cocinero es haber cocinado mucho, de muchos lados, o sea, muchas técnicas, haberlas aprendido, haber empezado tal vez con las técnicas francesas, pero de ahí pues hay una evolución enorme hoy en día en la cocina. Tienes que estar a la vanguardia. Y aún si eres un cocinero clásico, te lo digo porque tengo colegas, yo mismo no soy muy joven, o sea, digo, sí, claro que soy joven, pero yo todavía soy de estos chefs o cocineros que se les considera de la vieja guardia. Cuando yo empecé en esta profesión no era moda, era irte a una profesión en donde pues gente que hubiera tenido la oportunidad de estudiar y en escuelas privadas no era para ti. O sea, el irte a meter a un lugar donde ibas a estar completamente fuera de tu zona de confort, que ibas a trabajar con compañeros de trabajo que no tenían tu educación, que no tenían tu nivel académico, que no tenían tu nivel cultural, y al mismo tiempo eso te da un mucho mayor valor como cocinero, pero tú también tienes que poderte integrar. Hoy en día eso es completamente distinto, ha cambiado, evolucionado. Hoy vienen los chicos de las universidades. Yo mismo en mi cocina tengo muchos chicos muy jóvenes. De hecho, la edad promedio en mi cocina es de entre los 20 y los 30 años. Y tengo chicos de 17, sí. Como el que les trajo esta pequeña probadita de la Amuse-Bouche del día. ¿Y qué pasa? Que uno, que es de otra generación, que aprendiste en otra época, que tuviste otra educación y otra formación dentro de las cocinas, pues te tienes que adaptar a esta nueva generación para que se sientan aceptados, para que ellos se sientan parte hoy en día del concepto, porque todos ellos hoy en día se dedican a esto no por necesidad, sino por gusto. Por gusto. Y porque creen y quieren llegar a verse en una posición o en unas condiciones como la que uno está, ¿no? Entonces, esto es, imagina, tienes que hacerte medio psicólogo. Y por eso te digo que el ser un chef no puede ser solamente cocinar. Definitivamente no es solamente cocinar. Dentro de la parte artística, te alimentas de todo. De la lectura, te alimentas de viajar, te alimentas de conocer, te alimentas de comer de otras culturas en otros países. Un chef que no invierte en comer bien, en no ir a un lugar que esté dentro de la estructura de donde él o de donde es su competencia, pues es un chef que seguro va a estar estancado, que seguramente no va. Y muchos dicen, no, es que no me alcanza. Pues es que ahórrale. O sea, si tienes para comprarte el cuchillo de 15,000 pesos, pues ya te lo compraste, ahora vuelve a ahorrar y gástate, ¿no? En ir a buenos lugares para que veas lo que está pasando. Sí. Para que veas lo que está sucediendo dentro de la escena culinaria y para que tú sepas en qué lugar estás. Porque al final del día, todo el mundo podrá venir a decírtelo, pero tú tienes que saber en qué punto estás para saber si estás bien, si estás abajo, si estás también abajo, pero tú estás bien ahí porque tienes un lugar exitoso y tú estás satisfecho con eso, también estás bien. Pero es importantísimo que tú sepas dónde estás. Y luego viene la parte cuando ya estás en la acción, ¿no? ¿Qué pasa con el chef? El chef no es el que está montando los platos, ni cocinándolos. El chef es el que está de este lado y es literal el director de una orquesta. ¿Qué pasa con Von Karajan? Hablando de otras épocas, un gran director de orquesta o de La Parra, ¿no? Ya más contemporánea. ¿Qué pasa? ¿Por qué ellos se hacen famosos
Si dices, oye, pues el del trombón y el del violín y el del saxofón. Están dando pues todo. Ellos son, claro, ¿no? Ellos son artistas, ellos ya son artistas. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué todo el mundo quiere ver a Paloma de la Parra y no a otro director? ¿Por qué ella es más importante que otro director? Pues precisamente porque ella logra hacer, sin tocar ninguno de los instrumentos, no quiere decir que tenga que saber tocar todos, sabe exactamente qué necesita de cada instrumento y cómo lo va a dirigir para que todo salga precisamente en sinfonía y que eso haga la diferencia. Eso es exactamente lo que hace un chef cuando está al frente de su cocina. Es el director que sí, normalmente pasan todos los platos por sus ojos, termina de decorar, pone, hey, no, esto está mal, corrige, etc. ¿Para qué? Para que lo que sale al cliente sea el producto. El chef es el que es tan buen artista, tan buen ingeniero, tan buen líder, que logra transmitirle a su gente el conocimiento y logra hacerlo y moldearlo a su manera mientras trabaje para él, para que haga las cosas exactamente como él necesita que las haga. ¿Por qué? Porque si no, pues entonces ¿dónde estaría Gordon Ramsay? Y bueno, como él podríamos aventarnos no sé cuántos, Robuchon, Thomas Keller, en fin, todos los que están hoy en día en la escena culinaria que no tienen un solo restaurante. Tienen 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, ¿no? Eso. Cuando eres alguien que inspira y eres alguien que transmites, logras los resultados y logras hacer que la gente haga. No quiere decir que no cocines, pero obviamente tú necesitas y tienes ese conocimiento y esa cultura y esa profundidad de conocimiento también del ser humano, en donde logras hacer que la gente trabaje a tu ritmo, trabaje a tus condiciones, trabaje con tu calidad, ¿no? Y hablar de la calidad, pues es otro punto todavía más, pero bueno, a lo mejor estoy esclavándonos demasiado en la parte técnica, pero al final del día, si tú me pidieras describir un chef, todo esto que te acabo de decir, eso es lo que es un chef. Fíjate que, ojo para la audiencia, porque nosotros al hablar de liderazgo, creo que si esto lo trasladamos a la vida, hace mucho sentido, ¿no? Es como si yo te dijera mañana que yo quiero ser director de una compañía sin haber sabido cómo funciona, por ejemplo, en el real estate, ¿no? O sea, ahora que yo soy, por ejemplo, asistente de ventas, el ver cómo se monta una propiedad, el ver cómo se coordina una sesión de fotos, toda esta parte, y justamente esto que me dijeron mucho en la escuela, que lo mencionaste, para aprender a mandar hay que aprender a servir. Y justamente el empezar a ver el por qué, y eso en la hotelería lo vemos mucho. Vemos mucho que dicen a los gerentes te los mandan a que vayan a ver cómo trabaja Mayllaves, cómo trabaja áreas públicas, alimentos y bebidas, ¿no? Pero en la parte de la cocina creo que es una muy buena analogía para llegar a ese punto en el que dices, empiezas desde abajo, pero no porque así tenga que ser la línea, pero sí creo que la figura del chef ha sido muy señalada por el hecho de que dicen los chefs son autoritarios, incluso hasta dicen el perfil divas, del chef es diva. Sí, pero ya cuando lo entiendes de esa parte, cuando dices detrás de qué es lo que hay detrás de un gran restaurante, de los que tienen estrella Michelin, que hay todo un proceso detrás. O sea, ahorita nosotros en cuanto estábamos montando, vimos todo el gran cambio que pasa en Don Sánchez en el momento en el que empiezan a montar las mesas, las sillas, que empiezan a cargar, que tienen el briefing, todo esto, que como tú dices es hasta cierto punto militarizado. Pero ¿en qué punto? Y digo, porque tú no solo eres líder de un restaurante, eres líder de un gremio, eres líder escogido por un grupo de chefs en los cuales te ven como alguien que guía en esta industria, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto consideras tú que esto es la obsesión funcional hasta que llegue en un punto en el que alguien te pueda decir, chef, eres arrogante, y tú puedas llegar y decirle, no soy arrogante por esto y por esto? Porque supongo que hay quien lo menciona en otras ocasiones. Si yo te dijera. Mira, creo que ahí es un tema de la misma manera un poquito controversial. Normalmente cuando la gente no te conoce y voy a hablar de mí para no hablar de alguien más, no por un tema egocentrista, sino más bien para no pisar callos de nadie. ¿Qué sucede?
hablando de una persona como yo, normalmente soy muy serio, tengo una cara que todo el mundo parece que estás enojado. Mi tono de voz, de alguna manera, es un poco imponente cuando estoy molesto. A veces cuando ni molesto estoy, pareciera que estoy molesto. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente te conoce? Son muy intenso para hablar. Y el tema de la intensidad es un elemento que se repite y se repite y se repite en todos los líderes en general. No conozco un buen líder que no tenga pasión por lo que hace, o por lo que liderea, o por la causa que predica, o por el elemento que en ese momento lo compete y que en ese momento es lo que él está entregado. No lo hay. ¿Por qué? Porque cuando las cosas las haces, si no las haces con pasión, todo este tipo de cosas, bueno, no podrás estar y podrás ser parte de, pero normalmente no te vas a destacar. ¿Qué sucede cuando, bueno, tienes toda esta imagen y de pronto a lo mejor sí te ven llamando la atención a un cocinero, un mesero, a alguien, y de pronto dicen, no, este cuate es un déspota, ¿no? Y de pronto ven que ni se molestó, ¿no? A lo mejor, pues sí, saca de onda, pero sí sabe que cometió un error y sabe que le diste una razón, le explicaste en qué se equivocó, por qué se equivocó, y le estás diciendo, y de esta manera lo vas a solucionar, y si tiene que haber algún castigo, alguna reprimenda, esto es lo que va a pasar. Entonces, tienes que ser justo, pero tú no puedes ser tibio, ¿no? O sea, o eres o no eres. Habrá quien, por supuesto, no comulgue con tu manera de ser, gente que se dé por aludida por cualquier situación. También hay gente que tiene un tema a veces de envidias, ¿no? Y que a veces sin conocerte en lo más mínimo te juzgan, ¿no? Y te ven y, no, es que este cuate es arrogante. Jamás te han escuchado hablar, nunca han cruzado palabra contigo. Sí. Te etiquetan, mira, esto es algo a lo que estamos expuestos cualquier persona. Que de pronto te despuntas, eso es algo que va a pasar, ¿no? Dicen que de pronto cuando vas para arriba, pues te comienzan piñata, ¿no? Uh-huh. Y hay quien te quiere cuidar y hay quien te quiere bajar a palos, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que el tema está, como decíamos antes de empezar con esto, el tema de la madurez. Claro que durante años, pues a lo mejor eres un poco más reactivo, tienes un temperamento que controlas menos, porque además, por ejemplo, en mi caso, que me meto en muchísimas cosas, pareciera, dicen que no tengo llenadera, pero estoy metido en muchísimos proyectos, en muchísimas cosas, involucrado al 100 en muchas cosas, ¿no? Aunque dijeran que no es posible, pero todo se puede con organización, ¿no? Simplemente hay que darle su espacio a cada cosa y todo se puede. Y sí, por supuesto hay un límite, ¿no? Y cuando sientes que llegas a ese límite, tienes que tener la suficiente sabiduría para decir, en esto sí ya no puedo. Esto ahorita no puedo, me desculpo esto y a lo mejor sí. ¿Te urge? Ok, hay que verlo con alguien más. Okay. ¿No? Entonces, eso, el tener organización y estructura, eso es lo que te va a permitir poder ser multifacético, si se puede llamar de esa manera, y estar involucrado en muchas cosas diferentes, ¿no? Me gusta mucho el altruismo, soy rotario y me involucro en muchas de las causas rotarias, pero no participo en todo. ¿Por qué? Porque no me da la vida, no me da el tiempo. Sin embargo, siempre busco la manera para que hagamos algo en conjunto que sea de mucho provecho y de mucho impacto, ¿no? Como el evento que hacemos en abril cada año, ¿no? De hecho, por los Cabos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estoy como presidente de Batel y ahorita, bueno, durante estos 2 o 3 años, vicepresidente nacional? Bueno, pues que tienes que estar involucrado y tienes que organizar tus días y tus semanas para poderle dar tiempo a cada una de las actividades que tienes, ¿no? Aparte tengo un restaurante que no cierra durante toda la temporada y bueno, nuestra temporada corre de octubre a julio, cerramos agosto y septiembre, ¿no? Y también esos 2 meses, pues estamos ocupados haciendo otras cosas, viajando y cultivándonos o colaborando, por ejemplo, con Viturca, con el de Quintino, en fin, hay muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que sí no sé es estarme quieto, eso es algo que no se me da. Pero bueno, a lo que voy y respondiendo de nuevo a tu pregunta, creo que depende del cristal con el que se mire y a la persona que mires, ¿no? Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado el que hay alguien que de pronto no te cae, que de pronto a veces llegas tarde a la discusión o a la plática y de pronto nada más te toca escuchar algo que tal vez a ti no te cuadre, ¿no? Pero después lo conoces en otro escenario, en otras circunstancias. Eso a mí me ha pasado muchísimo, que de pronto
Y te lo digo porque me ha pasado más de una vez el hecho de volverme a reencontrar con alguien que yo lo percibía distante y como que yo no le caía bien, y después volverme a reencontrar bajo otras circunstancias, a lo mejor en una cena, en donde ya llegamos y tal, y de pronto es la plática y todo, y dice, oye, es que yo tenía otro concepto de ti, ¿no? Pensé que eras así, así asado, ya veo que no eres así, y ya de pronto muchas veces sale, bueno, es que tú llegaste de pronto a una plática acalorada que yo tenía con otra persona, que estábamos hablando de un tema, que además esta persona a lo mejor somos amigos, y tú, pues bueno, lo tomaste por otro lado, ¿no? Ha pasado eso más de una vez, y bueno, pues es algo con lo que hay que saber vivir y sobrellevar, ¿no? Sí, fíjate que tú solita estás tocando puntos que creo que van por la esencia del porqué de este proyecto, que justamente este proyecto nace como un bracito, que por eso se llama la unidad, es la unidad de todo lo que conjunta el conocimiento, las relaciones y demás. Platicando un poco del tema de la productividad, que es algo que ahorita está muy sonado porque estamos en medio de una revolución digital, todo este tema de inteligencia artificial y demás, que ya ha entrado en un punto de proyectos, pues ya tienes más versatilidad. En mi caso, por ejemplo, publiqué un libro, estoy empezando un podcast y además tengo mi trabajo para una empresa y trabajos pues por mi cuenta. Claro. Y muchas veces, pues cuando todo eso es nuevo para ti, te saturas. O sea, y como tú dices, no te da la vida y no le pones el enfoque adecuado a eso. Tú que ya manejas un restaurante, una asociación, altruismo y demás, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que está empezando como que a meterse en esta onda de que hay gente que es polímata, que dice, ¿sabes qué? A mí me interesan muchas cosas y creo que puedo acomodar mi tiempo de esta manera, pero de pronto te saturas, te bombardeas, te autosaboteas y no haces nada? Pero tú has tenido esta trayectoria en la que dices, ¿cómo lo has conseguido? Bueno, no quiere decir que no me haya equivocado y que por supuesto en algún momento me haya engolosinado y me haya sobrecargado. Por supuesto que me ha sucedido más de una vez. Pues es aprender, ¿no? De tus errores, aprender precisamente de ese camino andado en donde a veces, y más cuando llegan y te alaban, porque muchas veces piensan, como dices, te ven como una persona que puede llegar y solucionar una situación, pero ellos no están conscientes de que tú estás metido en muchas cosas, y ahí es donde también a veces entra el tema de que no le caigas bien a alguien, cuando de pronto le dices, híjole, está padre esto que me ofreces, que quieres que colabore, pero ¿qué crees? Que no es un proyecto que yo pueda agarrar ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes tus límites. ¿Por qué? Porque ya te sobrecargaste en algún momento, ya te saturaste en alguna ocasión, y ¿qué pasa? Que bueno, ya sabes que por ahí no vas a poder estar, ¿no? No vas a poder hacer determinadas cosas, porque también tienes otras cosas y tienes que aprender a priorizar, ¿no? Sí. Y hay cosas en donde son proyectos que tienen un principio y un fin, y hay otros que son evolutivos y hay otros que son permanentes, ¿no? O sea, que son algo que es una cuestión que se repite, que son cíclicos, que a veces te dan el espacio para poder hacer otras cosas que también tengan una caducidad más larga o más corta, pero que te permitan hacer todo, ¿no? Entonces, yo creo que está en eso. Hay que trabajar muchísimo, por supuesto, en esta parte de organizar tu tiempo, de organizar también, analizar los proyectos. Muchas veces, a veces decimos que sí, sin primero analizar bien a lo que nos estamos metiendo, sin sacar o hacer un análisis correcto, y de pronto te ofrecen algo que en ese momento te sonó muy padre, sí, y después lo empiezas a analizar o no tienes suficiente información, preguntas más, te informas más y de pronto te das cuenta de que es un proyecto que, no, oye, no, pues no tiene nada que ver conmigo, no es algo en lo que yo pueda colaborar, es más, tal vez ni les puedes aportar, ¿no? Pero ellos estaban, ¿no? Un día me llegaron a ofrecer, oye, ¿y por qué? Mira, tengo un avión privado y entonces con toda la gente que tú conoces, yo estoy seguro que podemos lograr rentar. Te iba a decir de entrada, bueno, a ver, ¿y cómo me ves a mí, que soy chef, empresario, restaurantero? Ofreciendo vuelos privados, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿dónde vengo al caso, no? Pero hay otras veces que te pueden poner un escenario en donde, no, sí, hacemos este proyecto
Y suena muy, muy tentador, pero yo creo que lo más importante es siempre tener la palabra y el estribillo y decir, lo analizamos, lo estudiamos, sí, lo vemos, pero nunca decir, órale, va y lo que haya que hacer. Porque muchas veces cuando haces eso, después de echarte para atrás es cuando duele. ¿Por qué? Porque, ¿no? Tú a la persona que está llegando con toda la emoción y con todo el gusto y la pasión, a lo mejor para ofrecerte un proyecto, pues entonces es donde se va a sentir aludida cuando tú le digas, no sabes que esto No es definitivamente no es para mí. Pero si tú desde un principio te vas con cautela, y le dices, ¿sabes qué? Permíteme analizarlo, dame más información, vamos a ver cómo puedo colaborar. Pues en ese momento esta persona ya sabe bueno, que vas a analizar las cosas, ¿no? Hay gente que está esperando que le digas que sí porque le tienes que decir que sí, porque si él cree, tú tienes que creer y bueno, pues ante eso no puedes hacer nada, ¿no? Y si esa persona se molesta porque en ese momento le dices hasta eso, déjame analizarlo, para ellos ya lo sientan como rechazo, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero si tú no eres precavido, es lo más probable que te suceda es que te satures y que te metes en problemas, ¿no? Y pues esa parte de ser selectivo, y creo que eso lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Digo, a mí me pasó que cuando yo llegué a Los Cabos, que creo que eso fue un parteaguas, cuando llegué a Los Cabos y empecé como a conocer más gente y a ver varios modelos de negocio y varias saliditas que tienes aquí en Los Cabos, pero está la parte de gastronómica, está la parte turística, está la parte de hospitalidad, está la parte del real estate. Sí, ¿no? Como que le quieres entrar a todo. Ya después de varias decepciones, errores, pérdidas, y etcétera, te das dando cuenta de que pues no eres para todo, ¿no? Aunque se te pudiera dar, si pierdes el enfoque. Y justamente creo que hay algo interesante que es algo que a mí me gustaría como implementar como una dinámica muy constructiva, es esta parte la interpretación del error. Que hay mucha gente que se queda casada en un error 20 años y dice, es que puta, no debía haber hecho esto. Y hay gente que dice, gracias a este error hice esto y esto. ¿Hay algún error de tu trayectoria que quieras compartir que digas, este error me puso donde estoy hoy y sin eso no hubiera aprendido todo lo que ahorita estoy compartiendo en este momento? Digo, yo creo que hoy soy lo que soy porque me he equivocado muchísimo en el pasado. Yo creo que no se aprende más en esta vida que cuando te equivocas. Es más, mi método de enseñanza, si así se le puede llamar, que bueno, definitivamente yo he hecho a varias generaciones de cocineros, digo, suena medio pretencioso, pero es una realidad. Hoy por hoy, gente que empezó conmigo de Stuart, hubo algo que logré hacer en ellos, enseñarles o darles disciplina y todo, y hoy están varios de ellos, ¿no? Hasta como chefs ejecutivos en lugares, ¿no? Entonces, la verdad es que, claro, da orgullo y claro, hubo todo un tema ahí, pero por supuesto, seguro me equivoqué con ellos de alguna manera, pero el método de enseñanza que tengo es eso. Te muestro, te enseño, te digo, pero no provoco que te equivoques, pero te pongo las cosas de tal manera donde necesito que te equivoques, porque siempre te vas a acordar cuando te duele. Pero cuando lo disfrutaste o te lo dieron arregladito, hablando, por ejemplo, en tema administrativo en una cocina, si no cometiste el error de tirar algo cuando no debías, ¿no? Porque por ignorancia decías, no sabías que podías aprovechar cualquier cosa que haya mermado, y de pronto llegas y le dices, oye, ¿por qué tiraste esto? ¿No? Esto estuvo mal por esto, por esto y por esto, se tendría que haber aprovechado por esto y por esto y por esto. En ese momento, la persona con la que tú estás hablando se da cuenta de que, híjole, cometió este error y obviamente sabe que no puede volver a suceder si hay disciplina, si hay un tema de lo que ya platicamos previamente. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber otra consecuencia, ¿no? Sí. Primero la enseñanza, pero después de la enseñanza, cuando es repetitivo, pues entonces ya viene una consecuencia, ¿no? Todo en proporción a las condiciones en las que se comete el error. Entonces, bueno, errores, claro, he cometido muchísimos en mi trayectoria. Creo que uno de los que más me han dejado mella, pues ha sido entregarme a los proyectos a ciegas. Bueno, y ahorita me ha pasado mucho. Y de pronto no voltear a ver la posición en la que tú estás. Y con esto, para explicar un poquito mejor, es
Hay veces que tú entregas más de lo que deberías en un proyecto y entonces la gente con la que estás obviamente lo aprovecha, pero no lo valora y entonces te explota. Eso es un punto en donde uno siempre está en el error de creer que la gente te va a valorar por lo que eres. El porcentaje de gente que te va a valorar en tu vida, tus virtudes y todo eso es a veces de este tamaño, en comparación con todos los que van a tratar. Y no estoy hablando de que, ay, esta sociedad, ¿no? Anarquía. No, es la verdad. Es la esencia del ser humano. El ser humano, cuando ve que puede aprovecharse, a veces ni siquiera malintencionado, bueno, pues él está dando es porque quiere, ¿no? Y de pronto el otro piensa que dice, oye, yo estoy dando porque estoy pensando que se van a dar cuenta, y de pronto te das cuenta con el tiempo que no. Y de pronto ya entraste en una situación, una relación viciada, en donde ya de pronto ya es tu obligación algo que empezó siendo algo que tú estabas poniendo de extra, y de pronto tienes que terminar esa relación, ¿no? Porque ya no puedes continuar, porque ya no puedes echar para atrás, esta persona no lo valoró, y después lo van a valorar cuando tú ya no estés, y de pronto lleguen, y llegue otro que diga, no, yo por esto cobro más, o esto, no. Ese es uno. Otro error que he cometido repetidas veces, y hace poco me volvió a pasar, es el entregar el conocimiento. A ver, ¿qué nos pasa a los cocineros y a los doctores? Todo el tiempo estás en consulta. Sí, ¿no? Por mensaje de que todo el tiempo, oiga, chef, ¿cómo hago? ¿No? ¿Y cómo que? Ahora, dar recetas, explicar técnicas, caray, hombre, eso es algo, ¿no? Como, bueno, recetar unas aspirinas para el dolor de cabeza, ¿no? Pero de pronto te avienta, ¿no? Tiene un diagnóstico completo y a lo mejor a ti te está sonando como a, no voy a decir una barbaridad, ¿no? Te está sonando a cáncer, pero, oye, yo te puedo ayudar con eso. O sea, tienes que asistir a una consulta, tienes que, ¿no? O sea, y ya tiene que cambiar el tema, ¿no? En el caso de nosotros, de pronto, oye, fíjate que hay un proyecto y no sé qué, y así, y te queremos invitar al proyecto para ver qué ves, y de pronto, pues para uno, con la experiencia que tienes, de pronto se te hace sencillo, y tú ves en un espacio o en un lugar, ves cosas que todavía no existen, pero que tú ya las imaginas, porque las has hecho en el pasado, porque tienes una experiencia que claramente ninguno de ellos tiene, y para ti es fácil, o haces ver que es fácil hacer las cosas, ¿no? Sí. Y de pronto das un know-how que no deberías de haberlo hecho, y de pronto no te incluyen en el proyecto, se lo vuelan, si así se puede decir, no quiere decir que les vaya a funcionar, pero de pronto ves exactamente tu idea, lo que les dijiste, aplicada. Puta, dices, en la torre. ¿Para qué veniste? Pues ese es un error que por la pasión he caído varias veces, y yo te podría hablar de varios proyectos que están activos que muy probablemente fueron idea mía, ¿no? Y por puro amor al arte, ¿no? Porque pensabas que, ¿no? Lo mismo de asumir que, no, pues me dijeron que lo hiciéramos, ¿no? Sí. De palabra, y pues de palabra efectivamente no hay nada, ¿no? Hasta que no hay nada, es como sí, creo que podemos hacer algo, y es el morderte, oye, pero ¿tú cómo ves? Yo veo muchísimas cosas que podemos hacer, pero vamos a formalizar. Sí, sí. Si yo te empiezo a dar ideas, necesito que ya estemos formales, ¿no? No, y aparte ya le hace el valor del tiempo, ¿no? O sea, tu tiempo ya no vale lo mismo que hace 10 años, por ejemplo, ¿no? O hace 11, cuando te puedes dar el lujo de estar regalando ideas para tratar de pegar por un lado o del otro, ¿no? Pero sí, fíjate que eso, para ser honesto, ha sido algo que me ha seguido pasando todavía hace no mucho. Y es eso, a veces es la pasión, a veces te ves algo y tú en ese momento tú ya dices, ya lo vi, ¿no? Ya me vi, y ¡fum!, te sueltas, ¿no? Te vas como gordo en tobogán, y de pronto, pues, los otros ya nada más cacharon. Sí. Y de pronto, pues claro, ¿no? Dice, no, pues ya, tengo la idea, tengo el concepto, este cuate, no, hombre, pues, si lo metemos al proyecto, él se va a llevar esta parte, otro, no, mejor no. Y ven, ¿y cómo lo resolverías, no? Y ahí va. Entonces, lección que espero no se me vuelva a olvidar, no hacerlo de esa manera, ¿no? Siempre darle el valor a tu trabajo, a tu tiempo, como bien dices, y habrá quien no le guste, porque habrá quien, claro, quiere gratis el conocimiento, ¿no? Y pues así no es, ¿no? Hay que trabajar por él.
Y digo, ahorita, o pagar por él. Sí, es que mucha gente le tiene miedo a invertirle, ¿sabes? O sea, invertirle a mil cosas. O sea, hace rato hicimos unos arreglos en la casa, como un ejemplo, ¿no? Y el chavo que llegó me dice, oye, ¿sabes qué? Pues esto lo podrías hacer tú. Y yo, sí, no quiero, güey. O sea, no quiero hacerlo. O sea, sé que podría armar ese mueble en 4 veces más tiempo que tú. Probablemente lo haga mal, me voy a poner de malas. Y ¿por qué no dejar que lo haga alguien que le sabe? Y me ahorré ese tiempo que yo puedo hacer para preparar mi entrevista que voy a tener en 3 horas, ¿sabes? Y esa es otra cosa que mucha gente todavía no termina de dimensionar. Y es algo que creo puedes explicarle muy bien a la audiencia, que es en qué momento uno tiene que aprender a delegar sin que parezca que te vale, pero que digas, hay gente que lo puede hacer mejor y tú simplemente te vas a encargar de que lo haga de la manera correcta. Bueno, ahí creo que tocas 2 puntos interesantes. Delegar como tal es efectivamente entregarle una responsabilidad a una persona que está bajo tu cargo, que por supuesto para que tú cumplas con el proyecto completo, que por algo estás a la cabeza, necesitas tener elementos abajo de ti para que se logre, ¿no? Y tienes que repartir y delegar esas responsabilidades para que todo funcione. Entonces, dentro del esquema siempre es muy bonito. Ahora, a la práctica, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces delegar para muchos es bueno, tú te vas a encargar de montar las mesas, ¿no? Esa es tu chamba. Y te vas, ¿no? Bueno, ok. ¿Estás seguro que él sabe montar las mesas? ¿No? No, bueno, para eso lo contraté. Bueno, por eso, pero verificaste, ¿sabes? ¿Lo viste ya trabajando? ¿Ya revisaste cómo monta una mesa para saber que la va a montar como tú la necesitas o como tú la quieres o como debe de ser? Por las condiciones de lo que tú quieras, del lugar, del proyecto. Entonces, delegar no es solamente dar la instrucción de que se hagan las cosas. Dicen que instrucción dada no supervisada es como si no lo hubieras dado. Entonces, hay 2 maneras, ¿no? Si no sé, es una persona que es un profesionista, que hablando en cocina, ¿no? Es una persona que llega contigo, que te muestra un currículum, que debe tener ciertos conocimientos en base al puesto que está solicitando, que está aparentemente respaldado por las empresas donde estuvo, por la experiencia, por el chef con el que estuvo a cargo o los chefs con los que trabajó. Entonces, ok, esta persona debe tener este tipo de conocimiento, este nivel de conocimiento y este nivel de efectividad, ¿no? ¿Qué hacemos la mayoría de los líderes? Los dejas a prueba, a ver solitos qué hacen. Si sabes que es un tema muy tricky porque es algo muy particular, tendrás obviamente que darles una guía, ¿no? Ok, mira, aquí necesitamos hacer las cosas de esta y de esta manera, los famosos cursos de inducción que hay en cualquier empresa. ¿Para qué? Para que él pueda desempeñarse. Claramente, en base a lo que tú ya tienes o los elementos que tú tienes, que a lo mejor habrás corroborado, ¿no? Que por supuesto siempre hay que corroborar que las historias y las versiones de la gente y los currículums sean lo que deben de ser y que sí efectivamente haya pasado por los lugares, que sí haya estado en los lugares, y que sí haya trabajado con la gente que dijo que trabajó. Y entonces sí sabes que puedes esperar ciertas cosas de esta persona, ¿no? Si es alguien que trabajó en Don Sánchez y que ya llegó a lo mejor a cocinero A aquí con nosotros, en otro lugar, pues claramente, si es un colega, ¿no? O sea, aquí, digo, no estoy nada en contra de las escuelas, pero es un tema que últimamente ha salido mucho a colación, el tema de las escuelas, ¿no? Que de pronto dejan de trabajar por terminar de estudiar la carrera de gastronomía. Le digo, mijo, o mi hija, nunca le va a importar a nadie que te contrate dónde estudiaste. Sí. Yo, que estudié en la universidad tal y que hice un posgrado tal, a nadie le ha importado. ¿Quiénes fueron tus mentores? ¿Dónde trabajaste? ¿Con quién cocinaste? ¿Y en dónde estuviste? Eso es lo único que a mí me importa. Y de ahí ver, constatar con sus manos y con su talento que así sea. Eso es todo lo que importa. Eso es lo que vale de un currículum. Si estuvo en Francia, en Suiza, en donde tú quieras, en la mejor escuela, con los mejores profesores, a mí me da lo mismo. Sí, no rinde. ¿Dónde trabajaste? Sí. ¿Con quién estuviste? ¿Y cuál es tu experiencia profesional? Y si no la tienes, aquí entras de ayudante.
Así hayas estado en el CIA de Nueva York, así hayas estado en el Cordon Bleu en París, así hayas estado donde hayas estado. Ah, ¿no te parece? Perfecto, no es una chamba para ti. ¿Por qué? Porque cuando llegas a un lugar, y si tú, claro, no quiere decir que nunca contrates un cocinero A, ¿no? Pero tú ya traes, por ejemplo, retomando lo que les decía, bueno, si es alguien que sale de aquí para trabajar en otro lado, y es alguien que sabe y ha venido y conoce la cocina, pues sabe que mínimo sabe trabajar con un Josper, mínimo sabe trabajar con Thermomix, mínimo sabe trabajar con Evereo, mínimo sabe trabajar con un... O sea, con cierto nivel de tecnología, de cocina. ¿Por qué? Porque es lo que existe en ese lugar. Y si llegaste a cocinero A es porque tuviste que trabajar con todos esos equipos, tuviste que tener experiencia con todo eso y no nada más asando carne, ¿no? Por decirte algo. Y ahora aquí no tenemos asado de carne, pero bueno, podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tú puedes esperar de una persona, ¿no? Cuando sale de aquí. ¿Qué pasa cuando me dicen que vienen de un hotel, de cadena, que a lo mejor es de all inclusive y veo que estuvo en restaurantes de volumen? Bueno, pues yo no estoy esperando a lo mejor que sepa trabajar con un warmer, que sepa trabajar con las bufeteras, a lo mejor que sepa de inducción, a lo mejor, bueno, claro, que sepa sartenear, que sepa cortar bien, pero sé que no va a haber trabajado con un Thermomix, sé que no va a haber trabajado muy probablemente con un Josper, sé que no va a haber trabajado con, no, tras. ¿Por qué? Porque no los tienen, porque no los manejan, porque son equipos para otro segmento, sí, ¿no? Muy especializado. Entonces, por eso es que no todos los cocineros son iguales en todos lados. O sea, un cocinero A de un lugar no puede ser lo mismo que el cocinero A de otro lugar, ¿no? De un lugar especializado. Así funciona en la hotelería, es algo lo más frecuente. El que está normalmente en los restaurantes de especialidades, pues claramente es alguien que tiene mucho mayor conocimiento que los que están dentro de todos los otros restaurantes de buffet y grandes, ¿no? Que son de volumen, claramente. ¿Por qué? Porque tiene que tener una especialización mayor para poder estar en ese puesto y en ese lugar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así funciona, ¿no? Por eso creo que esta parte de liderazgo y de cómo manejar las cosas, pues está en eso, ¿no? En la experiencia y cómo aquilatarlo, cómo delegas, es precisamente el aprender a conocer a esta persona, analizarlo y de ahí saber qué potencial tiene y saber si está en el lugar correcto, ¿no? Porque a veces ponemos gente que la premiamos antes de que realmente nos demuestre que sí es una persona apta para eso. Y no da el ancho. Y no del ancho. Dos cosas. Me recordaste que quiero una Thermomix. Es lo que le dices a mi esposa. Le digo, eso nos caería de lujo, ¿no? Y la otra es algo que me llama la atención, es que dices que ahorita tu promedio de la plantilla de tu staff es gente muy joven. Ajá. Entonces eso está interesante porque justamente, digo, ahorita que yo ya no soy, ya estoy como ese limbo, ¿no? Ya no estoy tan chavo, pero tampoco estoy tan señor. Claro. Y justamente empiezo a recordar mucho a los líderes. Empiezo a recordar a los maestros que me dejaron como esas lecciones que apliqué en la vida, a los líderes que me dieron la oportunidad y a los líderes que me dieron enseñanzas clave, y una de ellas creo que es muy aplicable a la cocina, pero también a la vida, que es la de cómo lidiar con la presión. Claro. El trabajo bajo presión. Entonces, ahorita que tienes gente que dices desde 17 años, gente que empieza a integrarse a este mundo, que puede tener el talento, las ganas y demás, pero no va a manejarte la presión igual a alguien de 17 años que a alguien de 32, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo trabajas esa parte de una camotiza nivel primera semana de enero, última semana de diciembre, en el rush en el que tú estás bajo presión, pero también tienes que a lo mejor enseñarle a alguien que maneje esa presión? Organización y saber poner a la gente en el lugar donde debe de estar. Si tú, por ejemplo, tuvimos una situación que se suscitó precisamente ahora este diciembre, donde dos cocineros, que no es raro, ¿no? De pronto, precisamente no aguantaron la presión. Uno resulta que se quería ir de vacaciones. ¿Por qué? Porque, ¿no? Porque diciembre, es joven, porque claro. Es diciembre, ¿no? Y se truena el 24 y dice, no, ¿por qué lo iba a pasar con su familia? Muchacho de 20 años, ¿no? No, pues, mi hijo, estás en la carrera equivocada, ¿no?
No, pero es que yo no sé qué, y me voy a ir a un viaje. No, bueno, mijo, pues creo que lo que tienes que hacer es ten dignidad, educación y renuncia como tienes que renunciar. Y teníamos a un steward y de pronto el otro cocinero se dejó de presentar el 25, que era una persona problemática, que no congeniaba con el resto de la cocina, que tenía conocimiento, pero era de la vieja guardia y entonces pues no se entendía con todos los jóvenes. Sí. Claramente no tenía controlada no tenía una madurez, a pesar de que tenía la edad, pero no tenía la madurez para poder encajar con esto, ni tener la inteligencia emocional para poder manejar las cosas. Entonces tronó y se va, ¿no? Entonces de pronto pues estás en, como dices, ¿no? Una camotiza marca Dios y de pronto estás con menos gente, con gente joven, de pronto sacas al steward, lo acomodas, le das cierto, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ponerlo en un lugar donde él, con pocas instrucciones, pocas cosas, te ayude a sacar parte de ese trabajo, ¿no? Y de pronto nos llegó afortunadamente una persona que tenía un poco más de experiencia, que ya era cocinero, ¿no? Que ya tenía un colmillito, que de todas maneras, pues, aunque llegas o sea, obviamente lo que te decía, ¿no? Llega a una cocina donde no había trabajado más que con las estufas, ¿no? Era el único equipo que él podía hacer, o la freidora que casi no usamos. Y le pones la Thermomix. Y le pones la Thermomix, y le pones el Leverio, y le pones el Josper, y le pones, pues, a ver, entonces, ¿qué haces? Que bueno, ni modo, ¿no? Tienes que hacer más trabajo, aguantar más presión, tú y tus pilares, ¿no? Y entonces, con ellos empiezas a entrenar. ¿Qué haces? Ayudas a que... Y de pronto, mi encargado de cocina dice, no, es que mejor yo me traigo al que tiene menos conocimiento y al otro lo mando para allá, ¿no? Y le digo, a ver, analízalo de esta manera. Te voy a dejar que tú tomes la decisión, pero te voy a poner el escenario. Si tú pones al que tiene más experiencia, que después del primer día ya te pudo empezar a sacar 3, 4 platos de los de más velocidad, de los más vendidos, de lo más complicado, trabajando con el horno que trabaja a 400 grados centígrados, que ya aprendió que no debe azotar la puerta, que tiene que manejarlo así, que además es diestro con el cuchillo, lo tienes en la zona de guerra, lo mandas a donde sabes que puedes tenerlo controlado, que con una vuelta, yo mismo o cualquier podemos echarle, a ver, no, ya dale la vuelta, o aléjalo, está muy bien, y sigues por acá. ¿Tú crees que esta persona que tiene mayor conocimiento lo vas a poner allá? ¿Qué va a pasar? Pues claro, te va a sacar. Pero ¿qué estás haciendo? Estás trayéndote un problema a tu espalda en ese momento. Porque esta persona que tiene menos conocimiento, que obviamente no tiene la preparación y no es su culpa, tú le estás ofreciendo la oportunidad y lo quieres que te dé el rendimiento de un cocinero experimentado, pues lo vas a tronar. Se va a frustrar y va a decir, o me regreso a la loza o a lo mejor ya no regrese. Sí. Entonces, las decisiones, volvemos a lo mismo, es porque tienes que poder evaluar a las personas por sus capacidades y en base a sus capacidades poder delegarles la responsabilidad y la cantidad de responsabilidades necesarias para que esa persona pueda ejecutar un trabajo y una responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que en eso está la clave, ¿no? En el poder tomar decisiones, y eso pues también es colmillo, experiencia, liderazgo, es haber trabajado el suficiente tiempo con mucha gente para poder identificar las diferentes personalidades, los diferentes perfiles que hay, inclusive de personas, ¿no? Uh-huh. Y no importa si son mucho más jóvenes, si son de otra generación, ¿no? Digo, claro, por eso te digo, siempre tienes que estar pendiente, ¿no? De a ver qué está pasando con los jóvenes, qué es lo que sucede, qué es lo que ahorita les mueve, ¿no? Más allá de que si los jueguitos o no, lo importante es qué está pasando en su generación, ¿no? Ahorita ya les llaman que es la generación de cristal, ¿no? A los más jóvenes, a los veinteañeros, de 20 años para abajo. ¿Por qué? Porque con cualquier cosa se ofenden, se van, ay, no, ya, no puedo, no, y no quiero. Entonces, ¿cómo lograr hacer que estas personas saquen la casta y dejen de ser de cristal y se empiecen a hacer de pelvis de aluminio? Bueno, pues obviamente necesitas educarlos, hacerlos que su trabajo o que lo que ellos están haciendo tenga un valor
tal que ellos se sientan tan orgullosos para quererlo seguir ejecutando, ¿no? Entonces yo creo que a veces el error de nosotros los líderes está precisamente en no hacer el análisis adecuado de las personas y de las diferentes personalidades que tenemos y tenerlas en donde ellos realmente pueden estar haciendo las cosas correctamente. No necesariamente tienen que ser la que a ellos más les guste, ¿no? Sí. Sino en las que ellos puedan desempeñarse mejor, ¿no? Y si tú eres el que los estás poniendo en un lugar inadecuado, la culpa es tuya, no de ellos. Claro que también tienes que saber identificar, yo no digo que no lo he hecho, precisamente porque me he equivocado en ese aspecto, pongo doble cuidado, por qué me equivoqué, cómo me equivoqué, y en algún momento dice, precisamente, tomé la decisión que a lo mejor él, mi chef de línea, iba a tomar, ¿no? Porque lo estoy yo entrenando a él precisamente para que se haga un buen chef, la cometí, y me permite decirle, por ahí no es. Por ahí no es. Esto es. Y obviamente estamos en una época en donde no podía permitirle que se equivocara, ¿no? Sí. Que se embarrara porque nos embarrábamos todos. Entonces, ahí es en donde, como líder, pues tú tienes que salir al quite para que las cosas se arreglen, no pasen a mayores y que puedas continuar, ¿no? Fíjate que la conversación está fluyendo hacia un tema que creo que es interesante también, que es la parte, digo, yo te conozco, sé que eres padre de familia, que eres casado, entonces se puede decir que tienes como dos familias, ¿no? La familia que diriges aquí y tu familia que es tu esposa y tu hija, ¿no? Claro. Justamente platicando yo con mi esposa, que ahora que yo también voy a tener una hija. Felicidades. Y por la industria en la que estamos, por el tipo de momentum que vivimos en esta época, como tú dices, nuestra temporada alta es de noviembre a junio, julio, ¿no? Nos perdemos gran parte de lo que es Navidad, Año Nuevo, como que todas estas épocas en las que son muy familiares, como que a veces nos las saltamos, y yo tratando de explicar un poco esa parte del sacrificio a mi familia, porque ahorita, por ejemplo, estuvo mi mamá y estuvo mi esposa y era como de, oye, es que estás mucho tiempo en el trabajo y pasa esto y pasa aquello, y es como, tienes esta pugna interna en la que dices, bueno, ¿de qué lado estoy fallando? ¿De qué lado no estoy fallando? Pero también lo que estoy construyendo de este lado, no quiero que choque con lo que tengo de este lado. Claro. Entonces, tú que ya tienes un poquito más de tiempo en el negocio, ¿cómo le explicarías a la gente que lo ve desde fuera lo que es el sacrificio para construir algo que perdure? Híjole, la pregunta del millón. Ojito aquí, está bueno. La pregunta del millón. Mira, definitivamente hablar de este tema, la parte de la familia, claro, en nuestra profesión, en esta industria es un tema complicado. Complicado porque efectivamente toda la familia, no, es que deberías, bueno, debería, pero yo escogí esto. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de respeto, no? El respeto, ellos, porque muchas veces lo que pasa es el argumento de, es que no le tienes respeto a tu herencia, a tu familia, ¿no? Porque no estás en estos momentos. No, también yo merezco un respeto por mi profesión, a lo que me dedico y lo que yo hago. Escogí esta profesión, estos son los sacrificios que necesito que tiene esta profesión. Y tiene que haber poco, así que yo creo que la que estaría en mejor posición de contestar esto es mi mujer, ¿no? Que ya conmigo llevamos juntos 27, cumplimos 28 años ahorita, el pasado diciembre. No es fácil. Realmente somos una pareja muy atípica. Ya le pidieron por ahí a mi mujer que escriba un libro de cómo ser la esposa de un chef después de 20 años y sobrevivir, y seguir con vida. Y bueno, yo creo que el tema es la colaboración, ¿no? El entender con quién estás y que los momentos, así es, yo creo que si tú eres una persona que compensas los momentos, ¿no? Pero si, por ejemplo, los momentos que te quedan libres, en lugar de dedicárselos a tu familia, pues te vas a los cuates o no llegas a tu casa, bueno, pues entonces claramente, ¿no? Digo, no quiere decir que tampoco no puedas hacerlo, pero si es todo el tiempo, pues claramente no es tu prioridad la otra parte, ¿no? Necesitas distraerte, claro. Y yo creo que ahí los valores que tú tengas
son los que te van a dar pues estas pautas, ¿no? Y cuando la persona, tu pareja y la persona que está en tu entorno te quiere, te respeta y entiende donde tú estás, siempre buscan la manera. Yo, fíjate que de 22 años que ya cumplimos aquí, mi esposa se fue a pasarla con la familia 2 veces. Y las 2 veces se arrepintió. ¿Por qué? Porque, bueno, ya claro, en la posición en la que yo ya llegamos a Los Cabos, pues yo ya estaba en una posición de liderazgo, de jefatura, en donde tenía ciertos privilegios, en donde podía, pues, que mi familia a lo mejor cenara en el restaurante mientras yo estaba trabajando, y cuando yo acababa me sentaba y comía algo con ellos. Y bueno, era una manera de poder tener esta convivencia, ¿no? Otras veces que no se podía, pues entonces a lo mejor era alcanzarlos después en la fiesta, y claro que era el sacrificio, porque al otro día yo me iba a tener que levantar tempranísimo para irme a lo mejor al hotel y todo, y bueno, pues tú sabes, y yo me valía, me agarraba, me mordía un dedito y me presentaba en la fiesta, a lo mejor muerto, cansadísimo, estaba 1 hora, convivía, celebraba, y de ahí ella misma me decía, ya vete a descansar, ¿no? Sí. Porque te vas a quedar dormido aquí. Pero yo creo que es eso, ¿no? Es el querer hacer las cosas. Y cuando yo creo que hay la intención, la verdad es que la familia lo entiende. A mí hay una anécdota muy simpática que lo platica mucho más simpático que yo, mi mujer, que mi padre, como te dije, es médico, pero él es igual de apasionado con lo suyo. Y un médico también está bajo llamado todo el tiempo. Sí. Y mi papá, además como oncólogo, pues es una persona que atiende emergencias a cada rato, porque tiene pacientes críticos muriéndose casi todo el tiempo. Afortunadamente, algunos se salvan y otros están en condiciones que no. Entonces, de pronto era Navidad a punto de brindar, no, es que la paciente, nos vemos familia, y se iba, ¿no? Entonces, pero, pero en su cabeza era completamente lógico. ¿Por qué? Porque él tenía que atender su enfermedad. ¿Por qué? Porque sabe la responsabilidad que tiene con la profesión, con el paciente, con el compromiso, con todo esto, ¿no? Y de hecho es algo que él me heredó. Yo dije, oye, si él, o sea, y claro, ¿no? Estás chavo y dices, ay, qué mala onda. Pero cuando ya estaba yo en una profesión, en esta profesión, dije, es que es así. Si tú realmente quieres estar en esto, necesitas verlo de esa manera. Y tu entorno tiene que entenderlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres un profesional y estás entregado a tu profesión, que al final del día se convierte en el sustento y en el futuro de lo que va a pasar, ¿no? Con tu familia y con tu gente, ¿no? Entonces, vino una vez, una Navidad a Los Cabos, y de pronto me dice, oye, es que te la has pasado trabajando y yo estoy aquí. ¿Y? Si te acuerdas cuando si tú te ibas al hospital porque te hablaban por una emergencia, no te la estoy cobrando, pero yo hoy estoy en una profesión que, aunque no sea médico, tengo responsabilidades que no puedo eludir y que son la profesión a la que yo le tengo cariño, pasión, respeto, y soy un profesional, y como tal necesito dedicarle este tiempo. ¿Qué fue lo que viste? Tú fuiste, ¿no? Sí, quien me enseñó que así debía de ser, de profesional uno, y así debe de ser uno de entregado, y que ese sacrificio se iba a pagar. Hoy por hoy te lo agradezco, fue el ejemplo que me diste. Entonces hoy soy lo que soy gracias a que lo viví contigo, y que por el contrario de reprochártelo, tú eres mi ejemplo. Se quedó callado. Y por eso digo, mi mujer lo platica muy simpático, porque de ahí las carcajadas de la esposa de mi papá, de mi hermano más chico, de mi mujer y todo, como diciendo, ¿no? O sea, a ver, vuelve a alegar algo, ¿no? Entonces, el tema es ese, ¿no? Yo creo que así funcionan las cosas. Yo por eso siempre que la familia, no, te vamos a ver en diciembre. No. A ver, no los voy a poder atender, no nos vamos a poder ver. A mí me van a poner en un nivel de estrés que ya es suficiente con el que yo tengo con mi chamba, con lo que ya me demanda esto, como para todavía que me vengan a ver en estas épocas. Vengan en el verano, disfrutamos del mar, nos vamos un fin de semana, no vengan en invierno, no vengan en diciembre, ¿no? Y ya se la saben. Ahora, si vienen, no se vale refutar nada.
vengan, y cuando nos podamos ver, nos vemos, y con mucho gusto y nos echamos una copa y todo, pero si me tengo que ir, me voy a ir. Y si tengo que hacer, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estás viniendo en la época más conflictiva, ¿no? Después de unos años, la familia entendió que en diciembre no se viene a visitar al chef, ¿no? Entonces, el chef ya nadie que está en la industria, porque... No, correcto, ¿no? O sea, ahora, y yo, aún como empresario, aún como líder, y que tengo privilegios y todo, pues el tema no es que tengas o no tengas los privilegios, el tema no es el que te pueda valer, claro, te puede valer aunque no tengas los privilegios, ¿no? Aquí lo importante es qué tan profesional eres, que no necesitas que nadie, o sea, tú no te necesitas, yo no necesito, a ver, pues si es mi restaurante, yo no necesito un reloj checador, pero todos los días vengo, y todos los días me pongo mi filipina, y todos los días atiendo a los clientes, y todos los días me paro en mi cocina. ¿Por qué? Porque así tienen que ser las cosas. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi restaurante sea exitoso, se mantenga con un buen nivel, y soy el ejemplo de mi gente, soy el ejemplo de mi familia de trabajo, ¿no? Entonces, si tú como líder en este caso, de este restaurante, no eres el ejemplo de ellos, pues ¿cómo esperas que ellos hagan lo que tú necesitas, ¿no? Si tú eres el ejemplo de tu gente va a seguir tu ejemplo y va a hacer las cosas como tienen que ser. Cuando yo viajo, también, casi siempre es por todo el tema vinculado con mi negocio, el restaurante funciona como relojito. ¿Pero por qué funciona como relojito? Porque se preocupan mucho de que las cosas salen a veces hasta mejor que cuando estoy yo. Cuando estoy yo, como que se relajan, como, no, está él soluciona, él puede arreglar. Pero cuando no estoy, es como, no quiero que se lleve ni una mala, ¿no? O sea, ni un mal review, que no haya una situación, que no haya nada, porque está confiando en nosotros. Entonces, lograr ese nivel de complicidad, de apoyo, de solidaridad por parte de tu gente, en donde ellos quieran que las cosas salgan bien, pero no nada más por ti, por ellos, porque son profesionales y porque esto lo ven precisamente como su futuro, de donde viven, donde comen, ¿no? Es hacerlos partícipes de todo eso, ¿no? Entonces, es un tema en donde entra ya esta parte media romántica, ¿no? De la industria, en donde dicen cómo es posible que los restauranteros, cuando ya te dedicas realmente a esta industria y te das cuenta que ni haces tanta lana, ¿no? Como muchos creen, y no, o sea, cuando estás a este nivel y haces fine dining y haces este tipo de proyectos, te das cuenta que no es muchísimo el dinero que se hace. Eso de, a lo mejor haces con otras cosas y con otras consecuencias que afortunadamente dan estos negocios, pero así como tal... El modelo de negocio, o sea, el margen es chiquito, ¿no? O sea, porque aparte tienes toda la parte operativa. Y ojo, yo no lo he dicho, ¿eh? René Redzepi, uno de los grandes chefs, top chef número 1 durante no sé cuántos años consecutivos, de los 50 Best, del Best Chef, de todo esto, cerró Noma en Copenhague y dijo, los fine dining no son negocio, ahora, depende cómo trabajes, ¿no? Y el chiste de un fine dining es que dé para todos, ¿no? Es que las cosas funcionen, a que tú puedas mantener tu calidad, a que puedas mantener el tema con la pasión, ¿verdad? Pero claro que te demanda, ¿no? Todo el tiempo estar pum, 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 pum. Entonces, así funciona, ¿no? Dicen que somos masoquistas los que nos dedicamos a este negocio y creo que tienen razón. Sí, tienes que ser un poquito masoquista para poder seguir aquí y venir todos los días y no frustrarte y que de pronto, pues claramente hay días muy buenos y otros días que de pronto, ching, ¿por qué no ha llegado la gente? Y, pues así es, ¿no? Así es, hay competencia, crece el destino, crece la competencia, ¿no? Entonces, así funciona esto, amigo. Y fíjate que ahorita tú solito vas marcando el camino de la entrevista. La parte reputacional creo que también es algo que vale mucho la pena tocar. Más que nada cuando ya tienes bastante trayectoria en algo, como puede ser la cocina, el fine dining. Digo, algo que sí he aprendido con el paso de los años y que le sugiero mucho a la gente que se mete en temas que involucran mucho networking es el tema de la reputación. El tema de cuidar tu reputación, pero también el lograr transmitirlo y decir, no estoy en el restaurante, pero tenemos una reputación que cuidar. Efectivo. ¿Cómo lo platicarías a alguien que va empezando y que todavía no le da ese valor a su reputación? ¿Sí? Pues fíjate que el ser profesional es a todos los niveles, ¿no?
Si tú eres una persona profesional, y profesional se refiere a ser formal, a ser respetuoso, cumplido de tu trabajo, ¿no? De tu profesión, de tus responsabilidades. Si tú haces eso y tú respetas tu trabajo, respetas tus horarios, respetas la calidad, respetas, ¿no? Respetas cada etapa, cada situación, ¿no? Respetas a tus ingredientes, te haces de una reputación. ¿Por qué? Porque al final, todo lo que es el respeto a todos los diferentes elementos que conforman tu profesión, pues hace que te complementes. Y esos mismos hacen que cierras esto, vas al siguiente, cierras esto, vas al siguiente, cierras esto. Y eso es lo que te hace crecer, ¿no? Parte de eso es eso, ¿no? Cómo te llevas con la gente. Tú puedes ser muy formal, muy entregado, y no necesariamente tienes que ser el simpático amigo de todos, porque si eres demasiado simpático y te da tiempo para cotorrear con todos, pues seguramente no estás haciendo cosas que deberías de estar haciendo, ¿no? Creo que no quiere decir que una cocina tenga que ser como una cárcel. Sin embargo, cuando todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer, no necesariamente tienen que ver, ay, es que esto es muy serio. No, a lo mejor están relajados haciéndolo, divirtiéndose, comentando alguna cosa, pero están enfocados en lo que están trabajando, ¿no? Entonces, la reputación, que a veces podrías pensar que cuando estás empezando en esto no importa, claro que sí, porque ¿qué pasa cuando tú como cocinero hiciste un muy buen papel, se te presenta una oportunidad mejor, vienes, hablas, das las gracias, le dices al chef, oye, ¿sabes qué, chef? Pues fíjate que me buscaron de tal otro restaurante y me están ofreciendo esta otra mejor posición, y quiero darte las gracias por el aprendizaje, talará, no sé qué, no sé cuánto. Pues ahí él ya está empezando a tener una reputación, porque si te están buscando es porque alguien habló de ti, alguien vio una referencia tuya. A lo mejor tú mismo buscaste, pero vieron, ¿no? Y a lo mejor fueron, y a lo mejor investigaron y checaron. Oye, mira, este cuate que está, ahí está formal, míralo, cómo se presenta, cómo se viste, está impecable, ¿no? Tiene la presencia. No tienes que ser el más guapo, para nada, ¿no? Pero si eres limpio en tu forma de vestir, correcto, ¿no? Todos los días llegas sucio, pero si la Filipina pronto llegas 3 días, no la has lavado, estás salpicada de 3, 4 batallas, ¿no? Pues para empezar, pues no tienes higiene, ¿no? Entonces, todo lo que eres tú, tu persona, cómo te comportas, es tu reputación. Es lo que te va a forjar tu reputación. Así de sencillo. Y si tú sigues cuidando esos detalles siempre, pues seguirá creciendo tu reputación positiva. Y si no, pues crecerá tu reputación negativa, Sí. ¿no? ¿Qué pasa con alguien que es cochino para trabajar, que es una persona, pues cuando te hablan a pedirte una referencia, pues dices, mira, la verdad es que a lo mejor no es una persona que se destacara por su higiene. Si eres conflictivo, pues sabes que era una persona que no se adaptaba bien con el resto de la gente, pero tenía estas virtudes, ¿no? Y entonces ya analizará el otro qué tanta urgencia tiene contratar a la persona, ¿no? ¿A qué pasa cuando? Y yo, por ejemplo, cuando llegan con una situación así y es para mejorar, yo inclusive cuando ha llegado alguno de mis cocineros a un punto en donde yo sé que ya está listo, ya necesita crecer y yo no le puedo dar el crecimiento, yo mismo soy el que, a ver, ¿sabes qué? Tú ya necesitas crecer. Empiezo a buscar para dónde colocarlo y empezamos a entrenar a alguien que ocupe su lugar. ¿Quieres crecer? Aquí no se va a poder, pero yo te voy a conseguir a dónde. Y no ha sido una, han sido muchos, a los que yo mismo, ¿sabes qué? Es el momento de que crezcas porque aquí ya estás topado. ¿Te sientes cómodo? ¿Aquí te quieres quedar? No pasa nada. Pero creo que necesitas crecer. O ellos mismos ya están como de, oiga, pues yo quiero otra oportunidad, no va a hacer otra cosa, no va a abrir otras cosas. No te preocupes, ¿no? Haciendo las cosas bien y yo mismo les doy el crecimiento, los recomiendo con amigos que están buscando y te digo, han acabado hoy en día en puestos importantes, ¿no? En otros lugares con otros colegas, ¿no? Con otros mentores. Ha sido buena escuela. Quiero pensar que sí. Chef, pues prácticamente ya casi cerrando, digo, porque el tiempo vuela, porque te digo, siempre que nos sentamos a platicar,
Así es. ¿Algo que te gustaría compartirle a alguien que esté empezando en, pues no solamente en la cocina, simplemente que también esté empezando, que traiga esta hambre de En ser su vida líder, profesional. que esté iniciando en su vida profesional, que quiera recibir un consejo de los grandes? ¿Qué le dirías? Definitivamente, enfócate, concéntrate, apasionate por lo que vas a hacer. Cocina, servicio, administrativo, leyes, lo que sea. Tienes que entender, uno, no nadie sabe, nadie nace sabiendo, tienes que aprender. Y la escuela no te da todo para que tú puedas salir con las herramientas para aprender. Dos, ubica qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vas a buscar. Hablando en el caso de esta profesión, servicio o cocina, son oficios, no son profesiones. O sea, se profesionalizan con los estándares de los lugares. Sin embargo, son oficios. Yo, en esencia, sí, soy chef, me he convertido en líder, a lo mejor si tú quieres, y manejo asociaciones, lo que tú quieras. Sin embargo, mi esencia es ser cocinero. Yo soy un cocinero. Y eso es un oficio. ¿En qué momento te conviertes en chef y creces? En el momento que llegas a la posición por méritos, ¿no? Es algo que te forjas. Es el mismo tema de un gerente. No puedes ser gerente de nada si no tuviste primero la formación para poder organizar a la gente. Y eso aplica para todas y absolutamente todas las profesiones, ¿no? A todos los niveles. Una cosa es de lo que te vayas a licenciar. O sea, ser un licenciado en algo es que tienes el permiso y que tienes una base para poder ejercer esa profesión. Sin embargo, pues sales a la vida profesional y pues hasta que tú no crezcas trabajando y no estés enfocado y no tomes lo tuyo con pasión, pues definitivamente te va a costar más trabajo que a otros, ¿no? Entonces yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a la gente es apasionense por lo que hagan, lo que sea que estén haciendo, evalúen sus prioridades, sus escuelas. La escuela hoy en día, y esto también volvió a revolucionarse después de la pandemia, dejó de ser, escúchame bien, no necesariamente tú puedes crecer en algo hoy por hoy obligatoriamente por haber estado en tal o cual universidad. Hoy día la escuela sí te va a dar ciertas herramientas y sí te va a dar un cierto conocimiento, pero en muchos casos te va a dar también un tema social que te puede, si lo sabes aprovechar, dar esta ayuda para poder crecer dentro de esa profesión. Pero jamás, jamás, jamás tendrá más valor que el trabajo en donde estás, ¿no? Hay, profesiones como un abogado en donde tiene que seguir estudiando, nunca dejan de estudiar. Mi hermano es abogado, jamás dejas de estudiar. Inclusive yo como jamás dejo de estudiar, jamás dejo de aprender. Porque el mundo cambia. Todo va evolucionando, todo va creciendo, las leyes van cambiando, la cocina va cambiando, las técnicas cambian, las técnicas evolucionan, los doctores también. O sea, cualquier profesión, si tú te pones a analizar, todo crece, todo evoluciona. La tecnología toma pie. Tú hablaste de la inteligencia artificial, pues hoy en día está teniendo una presencia importantísima en todos, absolutamente todos los rubros, ¿no? Entonces, pues obviamente es importante que estemos al día, y si eres apasionado de lo tuyo, seguramente te vas a destacar. Si no estás seguro de que lo que estás haciendo te apasione, yo diría que busques tu pasión. Y con eso te enfoques para que salgas adelante y seas exitoso. Pues listo, ahí lo tienen. Creo que sentamos muy buenas bases, no nada más para el tema gastronómico. Te agradezco mucho, chef, Encantado, por habernos abierto las puertas de tu casa, de tu cava, de darnos a probar este nuevo vinito, que si quieres mostrarlo a la cámara, por favor. Bueno, pues aquí este vino, otra de las tantas cosas que se deben de aprender como chef, pues es hoy en día el tema de los vinos, pero que además a mí me apasiona también muchísimo. Es un tema también medio de herencia familiar, siempre está involucrado con el tema, pero claramente ya con la profesión, pues también me profesionalicé en entender la parte de la vinicultura con la comida, ¿no? Y hoy por hoy, todo lo que ves aquí en mi cava, pues está comprado, ¿no? Y seleccionado y escogido para mi cocina, para mi menú, para mis platillos. Para poder hacer eso, pues claramente
tienes que aprender acerca de vinos, tienes que estudiar, tienes que profesionalizarte para que precisamente puedas hacer esta labor, ¿no? Entonces, bueno, también es otra de las cosas que me enorgullece, porque pues obviamente sin llegar a estar como sommelier, es una profesión que también yo respeto muchísimo, es un oficio, la sommeliería también muy importante. Yo desafortunadamente no tengo esa memoria privilegiada que debe tener un sommelier para poder acordarse, en este caso, de muchísimas cuestiones de técnicas y vaya, de cualidades del vino. Sin embargo, el paladar y entender cada una de las condiciones es lo que permite, ¿no? Y seguirlo estudiando, seguirlo probando, el poder hacer esto, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, tenemos una de las cavitas, pues que tiene una selección muy interesante, muy enfocada, por supuesto, al vino mexicano, al buen vino mexicano. Y nada, bueno, pues esto viene de Arteaga. Arteaga hoy por hoy, para mí Coahuila, hoy por hoy, y claro, Casa Madero, pero hay muchísimas vinícolas. Para mí es el lugar donde se está haciendo mejor vino ahorita en el país. Los invito a que busquen. En específico, Arteaga es una de las zonas emergentes del vino, está en la sierra, pero del lado de Saltillo, no del lado de Parras, y tiene una altura que le permite hacer Pinot Noirs, que le permite hacer vinos de gran clase, con condiciones increíbles, con mejor acidez, con temas de especia, con un terroir muy particular, y que la verdad hoy por hoy, pues bueno, fuimos a conocer, hubo la oportunidad de poder hacer prueba de barricas y poder hacer mi vino, y bueno, hoy por hoy pues lo tenemos, y como te decía, pues la gente le ha encantado, que pues bueno, esto no es claro, no hay a la venta al público en ningún lado más que aquí, y bueno, pues a veces vengan a Don Sánchez, vengan y prueben, vengan a Don Sánchez, claro está, pruébenlo, prueben el vino, y pues vengan a conocer al chef, si coinciden con él, porque viaja mucho, la verdad es que sí es un logro encontrarte, chef, pero vale la pena. En general vale. Sí estamos por aquí, estamos por aquí casi siempre. Efectivamente, además cuando viajamos, pues no, pero tampoco son tantos viajes, no es como que todos los meses estemos dando la vuelta. Estamos en gran parte del tiempo aquí, pero bueno, aquí los esperamos con muchísimo gusto. Esperamos que disfruten de venir a disfrutar de la cocina que hacemos aquí en Don Sánchez, cocina mexicana contemporánea, ingrediente sustentable en prácticamente todos nuestros platillos. Es parte de nuestro concepto. Y bueno, nada, creo que pueden venir a vivir una experiencia diferente de lo que pueden encontrar en otros lugares, que les va a saber a México, por supuesto, pero definitivamente no somos el cliché, y yo creo que eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Es una propuesta que afortunadamente a mucha gente le ha gustado y que, bueno, nos mantiene aquí, dentro de la industria. Sí, pues la verdad, vale mucho la pena. Yo creo que se lo platiqué mucho a mi esposa. Se lo platiqué mucho, ¿no? Ya le toca. Por supuesto. Ya le toca. Y también, chef, pues aprovechar para darte tu copia de este proyecto. Muchísimas gracias. Esta primera edición, y que pues justamente esto es un complemento para la segunda edición. Okay. Este tipo de conversaciones creo que son muy valiosas para el lector de este proyecto. Espero que lo puedas disfrutar como nosotros disfrutamos este espacio contigo, chico. Claro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, mi queridísimo Sebastián. Lo voy a leer con muchísimo gusto. Me interesa, además, es un tema que yo creo que hoy en día está en boga, y a todos nos interesa muchísimo obtener la mayor cantidad de información posible, en especial ya gente de mi edad, que estamos en una generación en donde, si bien crecimos con la parte de la tecnología, hoy por hoy a la velocidad nos está dando la vuelta. Exacto, ¿no? Entonces, si no te pones trucha. Entonces, gracias, aprecio muchísimo el obsequio, y pues nada, aquí los esperamos en Don Sánchez. Espero la siguiente edición de tu libro, una vez que haya leído este. Listo, ahí tuvimos al chef Edgar Román, y pues espero que muy pronto te volvamos a ver por aquí, porque va a abrir otro restaurante, entonces vamos a tener que tener otra entrevista, chef. Seguramente que sí, aquí estaremos presentes y ya los veremos en el otro lugar. Pues muchas gracias, chef. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. Salud. Salud. With Sunny Mafia, cut it at the chip. You chose. He